El sol bogotano caía implacable sobre la exclusiva zona del Parque 93, creando destellos dorados en las vidrieras de las boutiques más lujosas de la capital colombiana. Entre las sombras proyectadas por los árboles de ceiba que adornaban las aceras, caminaba con pasos cautelosos una mujer de 87 años, cuya presencia irradiaba una dignidad que los años no habían logrado marchitar. Doña Esperanza Morales, madre del legendario futbolista Carlos "El Pibe" Valderrama, observaba con curiosidad y cierta timidez las elegantes tiendas que jamás había imaginado visitar. Su piel morena, curtida por décadas de trabajo bajo el sol caribeño de Santa Marta, contrastaba con la palidez artificial de quienes frecuentaban estos lugares. Su cabello plateado, recogido en un moño sencillo pero pulcro, enmarcaba un rostro donde cada arruga contaba la historia de una vida dedicada al sacrificio y al amor incondicional hacia sus 9 hijos. Vestía con la sencillez que siempre había caracterizado su estilo: una falda floral que llegaba justo bajo sus rodillas, una blusa blanca impecablemente planchada que ella misma había preparado esa mañana y un cardigán azul claro que su hijo más famoso le había regalado en su último cumpleaños. En sus manos, curtidas por décadas de lavar ropa ajena, cocinar para familias numerosas y trabajar sin descanso para sacar adelante a su prole, sostenía un pequeño bolso de cuero que guardaba como un tesoro las tarjetas que Carlos le había dado para sus gastos. Esta mujer extraordinaria, que había criado a sus hijos vendiendo pescado fresco en el mercado de Santa Marta y cosiendo hasta altas horas de la madrugada para costear sus estudios, ahora tenía la posibilidad de permitirse lujos que durante décadas fueron solo sueños lejanos. Su hijo Carlos, el niño que una vez corrió descalzo por las calles polvorientas del barrio El Prado, se había convertido en una leyenda viviente del fútbol mundial, el capitán que llevó a Colombia a 3 mundiales y cuya melena rubia se había vuelto símbolo de la garra y el talento nacional. Doña Esperanza respiró profundamente antes de empujar la puerta de cristal de la boutique Elegancia Parisina, una exclusiva tienda recién inaugurada por una famosa marca francesa. No era el tipo de lugar donde normalmente se sentiría cómoda, pero se acercaba el cumpleaños de su nuera, la esposa de Carlos, y quería sorprenderla con algo verdaderamente especial que reflejara el cariño sincero que sentía por la madre de sus nietos. El interior de la tienda era deslumbrante hasta el punto del agobio. Los suelos de mármol italiano reflejaban las luces estratégicamente dispuestas para crear un ambiente que rozaba la ostentación. Un aroma penetrante a perfume francés impregnaba cada rincón, mezclándose con el aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta para conservar las delicadas telas. Las dependientas, todas jóvenes de aspecto impecable vestidas uniformemente de negro, se movían por el espacio con una elegancia estudiada que parecía más teatral que natural. Esperanza avanzó lentamente, sintiéndose inmediatamente como un pez fuera del agua. Las miradas que le dirigían tanto el personal como algunas clientas que recorrían la boutique eran difíciles de ignorar, una mezcla de curiosidad y desdén mal disimulado que la hacía sentir como si hubiera transgredido alguna regla no escrita. Intentó concentrarse en su misión, recordando las palabras de Carlos: «Mamá, ahora puedes permitirte todo lo que antes te negaste. Disfrútalo, te lo mereces más que nadie». Se acercó tímidamente a un expositor donde se exhibían elegantes pañuelos de seda que brillaban bajo las luces como joyas textiles. Al tocar suavemente uno de ellos, maravillándose por la suavidad del tejido que parecía agua entre sus dedos, una voz afilada la sobresaltó. «Ese cuesta 400.000 pesos, señora», dijo una dependienta joven que había aparecido a sus espaldas como una sombra vigilante.
Su tono no era informativo, sino claramente disuasorio, como si estuviera señalando que el precio debería ser suficiente para alejar a Esperanza de una compra tan inadecuada para alguien de su apariencia. Gracias, solo estaba admirando la calidad, respondió Esperanza con la educación que había caracterizado toda su vida, retirando su mano como si el pañuelo la hubiera quemado. La humillación comenzaba a teñir sus mejillas, pero se alejó del expositor con dignidad intacta y se dirigió hacia una sección donde se exhibían bolsos elegantes en vitrinas cerradas con llave. Los precios no estaban a la vista, lo que incrementó su nerviosismo, pero estaba firmemente decidida a encontrar algo especial para su nuera. Después de todo, Carlos le había repetido en innumerables ocasiones que el dinero ya no era un obstáculo, que podía permitirse los pequeños lujos que durante tantos años le habían sido completamente ajenos. «Disculpe, ¿podría mostrarme ese bolso?», preguntó a otra dependienta, señalando hacia un elegante diseño color crema que había captado su atención por su sencillez elegante. La joven evaluó a Esperanza de arriba abajo con una mirada que se detuvo especialmente en sus zapatos cómodos, su bolso modesto y su vestimenta sin marcas reconocibles. «Ese modelo es de edición limitada, señora», respondió con un tono que destilaba condescendencia. «Cuesta 2.500.000 pesos». La cifra fue pronunciada con una lentitud deliberada, como si cada dígito fuera una barrera más para alejar a esta cliente inapropiada. Esperanza parpadeó, sorprendida por el precio pero no intimidada. Había aprendido que las cosas de calidad tenían su valor, y si era para su nuera, valdría la pena. «Me gustaría verlo de cerca, por favor», insistió con voz firme, irguiendo la espalda con esa dignidad natural que ninguna circunstancia había logrado quebrantar. La dependienta dudó, visiblemente intercambiando una mirada cómplice con una compañera que observaba la escena desde cierta distancia. Finalmente, con movimientos deliberadamente lentos y ceremoniales, extrajo una pequeña llave dorada y abrió la vitrina. Con gestos que parecían más propios de un ritual religioso que de una transacción comercial, colocó el bolso sobre un cojín de terciopelo negro en el mostrador. «Es piel de becerro italiana, trabajada completamente a mano», explicó con voz mecánica, como recitando un guión memorizado. «Los herrajes son de oro de 18 quilates y el forro interior es de seda natural». Cuando Esperanza extendió una mano para examinar la textura del cuero, la dependienta se interpuso con rapidez. «Es mejor que yo se lo muestre, señora. Son piezas muy delicadas». La situación se volvía cada vez más incómoda, pero Esperanza intentó mantener la compostura, comprendiendo que en establecimientos de este nivel debían existir protocolos que ella desconocía. «Creo que me lo llevaré», anunció finalmente, después de observar detenidamente el bolso. «Es exactamente lo que buscaba para un regalo muy especial». La sorpresa en el rostro de la dependienta fue imposible de disimular. Sus cejas perfectamente depiladas se arquearon hasta casi desaparecer bajo su flequillo. «¿Está completamente segura, señora? Tenemos otros modelos más accesibles en nuestra sección de ofertas». El calor subió a las mejillas de Esperanza como una llamarada. La insinuación era tan clara como ofensiva, pero se las arregló para mantener su voz controlada. «Estoy completamente segura. ¿Podría envolverlo para regalo, por favor?». La dependienta asintió con sequedad evidente y se dirigió hacia el mostrador principal, seguida por Esperanza, que intentaba mantener la calma a pesar de sentirse cada vez más fuera de lugar y humillada. En el mostrador principal, un hombre elegante de aproximadamente 50 años, vestido con un traje oscuro impecable y portando un acento que delataba inmediatamente su origen francés,
tomó el control de la situación. Era Philippe Dubois, el gerente general enviado directamente desde París para supervisar la apertura de esta nueva sucursal en Colombia. Su presencia irradiaba la arrogancia característica de quien se considera naturalmente superior por su origen europeo y su posición en una empresa de lujo internacional. «Bonjour, madame», saludó con una sonrisa que no llegaba a iluminar sus ojos grises. «Veo que ha elegido nuestro modelo Elegance Supreme, una selección exquisita, sin duda». Su tono sugería sorpresa más que aprobación, como si la elección de Esperanza fuera un accidente cósmico. Esperanza asintió mientras extraía de su bolso la tarjeta de crédito que Carlos le había dado específicamente para estas ocasiones especiales. «Es para mi nuera», explicó, aunque nadie le había preguntado, sintiendo la necesidad de justificar una compra que no debería requerir explicación alguna. Dubois tomó la tarjeta entre sus dedos como si fuera un objeto de procedencia dudosa, examinándola con la minuciosidad de un experto en arte evaluando una pieza sospechosa. «Una tarjeta Black», observó con un tono que mezclaba sorpresa genuina con escepticismo apenas contenido. «¿El nombre coincide con su identificación, madame?» «Por supuesto que sí», respondió Esperanza, comenzando a sentir una irritación que luchaba por mantener bajo control. «Mi hijo me la proporcionó, y él siempre se asegura de que todo esté en orden». La mención de su hijo le dio un momento de fortaleza, recordándole que tenía tanto derecho como cualquiera a estar en esa tienda. «¿Y su hijo es...?» preguntó Dubois, dejando la pregunta suspendida en el aire mientras pasaba la tarjeta por un dispositivo de verificación. Con movimientos deliberadamente lentos, Esperanza dudó. No le gustaba usar el nombre de Carlos para impresionar a nadie ni para obtener un trato especial. Pero la actitud condescendiente del gerente estaba comenzando a exasperar su paciencia naturalmente larga. «Carlos Valderrama», respondió finalmente. «Lo conocen como el pibe». Dubois la miró con una expresión de incomprensión total, claramente sin reconocer el nombre que había hecho vibrar estadios enteros y había puesto el fútbol colombiano en el mapa mundial. «¿Es empresario?», preguntó con indiferencia calculada. «Es futbolista», añadió Esperanza, sintiendo cómo la indiferencia del francés añadía otra capa de humillación a una experiencia que ya se había vuelto profundamente desagradable. «Ah, el deporte», comentó Dubois con un gesto despectivo que dejaba claro su desdén por cualquier actividad que no considerara suficientemente refinada. «No lo sigo, madame. Preferimos las artes más cultivadas». El dispositivo emitió un pitido, y Dubois frunció el ceño examinando la pequeña pantalla como si fuera un jeroglífico indescifrable. «Parece que hay un problema con su tarjeta, madame», anunció con un tono que sugería que había estado esperando exactamente ese resultado. «¿Un problema?», preguntó Esperanza, confundida y comenzando a sentir una ansiedad que le subía desde el estómago hasta la garganta. «No puede ser. Mi hijo siempre se asegura de que tenga fondos más que suficientes». Dubois esbozó una sonrisa que era más una mueca de superioridad. «No es una cuestión de fondos, madame. Es un tema de verificación de identidad. Necesitaríamos confirmar que esta tarjeta realmente le pertenece. ¿Tiene alguna identificación que coincida exactamente con el nombre que aparece en la tarjeta?» Esperanza rebuscó en su bolso y extrajo su cédula de ciudadanía con manos que comenzaban a temblar ligeramente, no de edad, sino de indignación contenida. Dubois la examinó con la meticulosidad de un detective, comparando cada letra del nombre con el que aparecía en la tarjeta. «Esperanza Morales», leyó en voz alta, con pronunciación exageradamente correcta. «Pero la tarjeta dice E. Morales de Valderrama. No es exactamente lo mismo, ¿no le parece? Es mi nombre completo».
insistió. Esperanza, sintiendo cómo la humillación se transformaba gradualmente en una ira que luchaba por controlar. Las tarjetas a veces abrevian los nombres por cuestiones de espacio. Dubois devolvió tanto la tarjeta como la identificación con un gesto que comunicaba claramente su desconfianza y desdén. Lo siento, madame, pero no podemos proceder con esta transacción. Tenemos protocolos muy estrictos para prevenir el fraude con tarjetas de crédito. No es ningún fraude, protestó Esperanza, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por mantener la compostura. Puedo llamar a mi hijo ahora mismo para que confirme toda la información. Dubois intercambió una mirada cargada de significado con la dependienta, quien no se molestó en ocultar una sonrisa burlona que helaba la sangre. Por supuesto, su hijo el futbolista, dijo con un tono que dejaba transparente su incredulidad. Madame, con todo el respeto que merece, creo que sería mejor que se retirara. Estamos esperando la llegada de clientes importantes y preferiríamos evitar malentendidos. Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se las arregló para contenerlas con la misma fuerza de voluntad que había usado durante décadas para superar las adversidades más duras. No les daría la satisfacción de verla llorar, no permitiría que esta humillación fuera completa. Llamaré a mi hijo, insistió, sacando su teléfono celular con manos que ya no podía controlar completamente. Él podrá aclarar cualquier duda que tengan. Dubois suspiró con una paciencia exagerada que era más insultante que cualquier grito. Madame, por favor, no compliquemos más esta situación. Le sugiero que salga tranquilamente. Tal vez pueda encontrar establecimientos más apropiados para su presupuesto en otras zonas de la ciudad. La referencia a su nivel fue la gota que colmó el vaso. Esperanza nunca en su vida había sido tratada con tal desprecio y falta de respeto, ni siquiera en los momentos más difíciles de su juventud, cuando trabajaba como empleada doméstica para familias adineradas. ¿Mi nivel?, repitió, su voz ahora más firme y cargada de una dignidad que ninguna humillación podría quebrantar. ¿Qué sabe usted de mi nivel? ¿Qué sabe de los valores que me enseñaron mis padres, del trabajo honrado que he hecho toda mi vida, de los hijos que crié con amor y sacrificio? Para ese momento, las pocas clientas que quedaban en la tienda habían interrumpido sus compras para observar la escena con una mezcla de curiosidad morbosa y incomodidad evidente. Dubois, consciente de que la situación se estaba saliendo de control, hizo un gesto discreto a un guardia de seguridad que hasta ese momento había permanecido casi invisible junto a la entrada. «Madame», dijo con voz controlada pero firme, «si no se retira voluntariamente, me veré obligado a solicitar que la acompañen hacia la salida». El guardia, un hombre corpulento uniformado de negro con auricular y expresión impasible, comenzó a acercarse lentamente. Esperanza miró a su alrededor, sintiéndose acorralada y humillada como nunca antes en sus 87 años de vida. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanto esfuerzo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. «Solo quería comprar un regalo para mi nuera», dijo con voz quebrada, pero aún audible para todos los presentes. «No merezco que me traten como si fuera una delincuente». Dubois simplemente repitió su gesto hacia el guardia, quien se posicionó junto a Esperanza con una proximidad intimidatoria. «Señora, ¿podría acompañarme hacia la salida?», le pidió con una cortesía profesional que no lograba disimular la naturaleza humillante de la situación. Esperanza se sacudió con dignidad, liberándose del contacto físico. «No me toque», dijo con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «Puedo salir por mi propio pie y con la cabeza bien alta». A pesar de las lágrimas que corrían libremente por su rostro,
Caminó hacia la puerta con la misma elegancia natural que había caracterizado toda su vida. Pero antes de cruzar el umbral, se giró y dirigió una mirada directa e inquebrantable hacia Dubois. Mi hijo tenía razón cuando me enseñó que el dinero no puede comprar la decencia ni la educación. Dijo con una voz que, a pesar del temblor emocional, llegó claramente a cada rincón de la tienda. Ustedes venden objetos hermosos, pero sus corazones son tan feos como sus actitudes. Con esas palabras salió a la calle bogotana, donde el sol brillante contrastaba cruelmente con la oscuridad que sentía en su interior. Caminó rápidamente, queriendo alejarse lo más posible de ese lugar y de la humillación que acababa de experimentar, sin darse cuenta de que en su prisa había dejado caer su teléfono celular en la acera. Mientras tanto, a unos 20 kilómetros de distancia, en un exclusivo complejo deportivo ubicado en la zona norte de Bogotá, Carlos "El Pibe" Valderrama dirigía una sesión de entrenamiento especializada para jóvenes talentos prometedores del fútbol colombiano. A sus 59 años, su inconfundible cabellera rubia rizada seguía siendo su marca registrada, aunque ahora estaba elegantemente salpicada de canas que le daban un aire de sabiduría deportiva. Retirado del fútbol profesional activo desde hacía varios años, el pibe había canalizado toda su pasión y conocimiento hacia proyectos deportivos y humanitarios, utilizando su estatus de leyenda nacional para abrir puertas y crear oportunidades para las nuevas generaciones de futbolistas colombianos. «Más velocidad en esa transición, muchacho», gritaba con entusiasmo a un joven que intentaba dominar un ejercicio complejo de control de balón. «La pelota tiene que ser tu mejor amiga, no tu enemiga». Su asistente personal, Mauricio, se acercó corriendo con el teléfono en la mano y una expresión de preocupación evidente en su rostro. «Pibe, me llama el conductor de tu mamá. Dice que ha estado intentando contactarla para recogerla en el Parque 93, pero no contesta su teléfono». El pibe frunció el ceño, sintiendo inmediatamente que algo no estaba bien. Era completamente inusual que su madre no contestara el teléfono, especialmente cuando sabía que alguien la estaría esperando. «¿Has intentado llamarla tú directamente?», preguntó, secándose el sudor con una toalla, mientras su mente ya comenzaba a procesar posibles escenarios. «Sí, pibe», respondió Mauricio con evidente preocupación. «Va directo al buzón de voz. El conductor dice que la dejó en la zona del Parque 93 hace aproximadamente 2 horas y debía recogerla en el mismo lugar a las 11:30, pero cuando llegó a la hora acordada no la encontró por ninguna parte». Una sensación de inquietud, que conocía bien por su experiencia en momentos cruciales de los partidos más importantes, comenzó a formarse en el estómago del pibe. Su madre era una mujer de rutinas, alguien que jamás cambiaba planes sin avisar y que siempre mantenía su teléfono encendido por si sus hijos la necesitaban. «Dices que estaba en el Parque 93. ¿Sabes qué iba a hacer exactamente en esa zona?», y preguntó, aunque ya comenzaba a caminar hacia donde había dejado sus cosas personales. Mauricio se encogió de hombros con impotencia. «El conductor solo mencionó que tu mamá le había pedido específicamente que la llevara a esa área porque tenía algunas compras importantes que hacer, pero no especificó qué tipo de compras ni en qué tiendas». El pibe miró hacia los jóvenes futbolistas que continuaban con sus ejercicios de entrenamiento, completamente ajenos a la preocupación creciente de su mentor. «Suspende el resto de la sesión y dile a Rodríguez que se encargue de llevar a los muchachos de vuelta a sus casas», decidió con la misma autoridad con la que había dirigido la selección nacional en los momentos más críticos. «Necesito ir a buscar a mi madre ahora mismo». En menos de 10 minutos,
El pibe estaba en su camioneta BMW K7 rumbo al norte de Bogotá, con Mauricio ocupando el asiento del copiloto mientras intentaba repetidamente contactar a Esperanza por teléfono. El tráfico de la capital colombiana era, como siempre, un desafío mayúsculo, pero el potente motor del vehículo y el respeto casi reverencial que muchos conductores sentían hacia el pibe, muchos lo reconocían y espontáneamente le cedían. El paso les permitieron avanzar con relativa rapidez hacia su destino. Durante el trayecto, la ansiedad del pibe crecía minuto a minuto. No era solo preocupación filial. Era el instinto de un hombre que había aprendido a leer situaciones complejas y peligrosas, tanto en la cancha como en la vida, y que sentía que algo definitivamente no estaba bien. Al llegar al Parque 93, estacionaron en el primer lugar disponible y comenzaron una búsqueda sistemática, preguntando en cada tienda, café y restaurante si alguien había visto a una mujer mayor que coincidiera con la descripción de Esperanza. Después de varios intentos infructuosos que incrementaron su nivel de ansiedad, entraron en una pequeña cafetería familiar donde la camarera, una mujer de mediana edad con una sonrisa genuinamente amable, reconoció inmediatamente al pibe. «¡Dios santo!», exclamó llevándose las manos al corazón con emoción evidente. «El pibe Valderrama en mi humilde cafetería. No puedo creerlo». El pibe sonrió cortésmente, acostumbrado después de décadas a este tipo de reacciones, pero su mente estaba completamente enfocada en encontrar a su madre. «Disculpe, señora, pero estoy buscando a mi madre con urgencia. Es una mujer de 87 años, cabello canoso recogido, vestía con falda floral y blusa blanca. ¿La ha visto por casualidad?». La camarera pareció concentrarse intensamente por un momento, y luego su expresión cambió a una de reconocimiento inmediato. «Una señora muy educada con un lunar pequeño en la mejilla derecha», exclamó. «Estuvo aquí hace aproximadamente una hora. Parecía muy alterada. Pidió un té de manzanilla y estuvo llorando durante un buen rato en esa mesa del rincón». La alarma en el corazón del pibe se intensificó inmediatamente. Llorando, ¿tiene idea de por qué o hacia dónde se dirigió después? La camarera negó con la cabeza, visiblemente consternada por la preocupación evidente en la voz del legendario futbolista. «No me dijo nada específico, pero la escuché murmurar algo sobre una tienda y gente muy grosera. Se fue hace unos 20 minutos en dirección al pequeño parque que está a 2 cuadras de aquí». El pibe le agradeció efusivamente y dejó un billete de 50,000 pesos sobre la mesa, a pesar de que no habían consumido nada. Salieron inmediatamente hacia el parque mencionado, con el corazón del pibe latiendo cada vez más rápido, mientras imaginaba los peores escenarios posibles. El parque, un pequeño oasis verde en medio del bullicio urbano del exclusivo sector, estaba relativamente tranquilo a esa hora del día. El pibe y Mauricio lo recorrieron con urgencia, escudriñando cada banco, cada rincón sombreado. Finalmente, en un banco parcialmente oculto por un gran árbol de ceiba, el pibe divisó la figura familiar de su madre. Estaba sentada completamente sola, con la mirada perdida hacia una pequeña fuente ornamental que había frente a ella y, aún desde la distancia, podía ver claramente que había estado llorando. Su postura era la de alguien completamente derrotado por una experiencia que había sobrepasado sus fuerzas emocionales. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella con una mezcla de alivio y preocupación que lo hizo sentir como si fuera nuevamente un niño asustado. Esperanza levantó la vista, sorprendida al ver a su hijo famoso, y su expresión pasó rápidamente de la tristeza profunda al alivio momentáneo, para luego transformarse en preocupación maternal. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz ronca por el llanto. «¿No deberías estar entrenando con tus muchachos?».
El pibe se sentó inmediatamente a su lado, tomando sus manos frías entre las suyas con la ternura que había caracterizado su relación desde que era un niño pequeño en Santa Marta. Estábamos preocupados, mamá. No contestabas tu teléfono y el conductor no te encontró donde habían quedado. Esperanza buscó instintivamente en su bolso, dándose cuenta en ese momento de que había perdido su teléfono celular en algún momento durante la terrible experiencia que acababa de vivir. Debe habérseme caído en alguna parte, dijo con una sonrisa triste y cansada. ¡Qué tonta soy! El pibe estudió cuidadosamente el rostro de su madre, notando inmediatamente los ojos enrojecidos, las huellas evidentes de lágrimas secas en sus mejillas, la expresión de alguien que había sido profundamente herido. ¿Qué pasó, mamá? La señora de la cafetería dijo que estabas llorando. Esperanza apartó la mirada, visiblemente incómoda y renuente a compartir su dolor. No es nada importante, hijo. Solo una pequeña confusión sin importancia. No quiero molestarte con tonterías, especialmente cuando tienes responsabilidades tan importantes con tu fundación y los jóvenes. El pibe tomó gentilmente el rostro de su madre entre sus manos, obligándola con cariño a mirarlo directamente a los ojos, con esa intensidad que había usado en los momentos más cruciales de su carrera deportiva. Mamá, no hay nada en este mundo que sea más importante para mí que tú y el bienestar de nuestra familia. Por favor, dime exactamente qué ocurrió. Esperanza suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir una experiencia dolorosa. Y finalmente, comenzó a relatar con detalle lo sucedido en la boutique Elegancia parisina. A medida que avanzaba en su historia, describiendo cada humillación, cada mirada despectiva, cada palabra condescendiente, la expresión del pibe iba transformándose gradualmente. La preocupación inicial dio paso a una indignación creciente y luego a una furia apenas contenida que quienes lo conocían bien sabían que era más peligrosa que cualquier explosión emocional. ¿Te trataron así?, preguntó con voz tensa por el esfuerzo monumental que estaba haciendo para mantener la calma. ¿A ti? ¿A mi madre? Esperanza asintió, y nuevamente sus ojos se humedecieron al recordar la humillación experimentada. No es para tanto, Carlos. Hay gente así en todas partes del mundo. Por favor, no te alteres por esto. No vale la pena. Pero el pibe ya estaba poniéndose de pie, sus puños instintivamente cerrados a sus costados, con esa tensión que había precedido a algunos de los momentos más memorables de su carrera deportiva. Mauricio, dijo con una voz controlada pero cargada de determinación férrea, lleva a mi madre a casa inmediatamente y asegúrate de que esté cómoda y bien atendida. Yo tengo una visita muy importante que hacer. Esperanza se levantó rápidamente, tomando el brazo de su hijo con la fuerza desesperada de alguien que conoce perfectamente el temperamento de la persona que está intentando calmar. No, Carlos, por favor te lo suplico. No vale la pena crear problemas por esto. Vámonos juntos a casa y olvidemos todo este asunto desagradable. El pibe miró a su madre con una mezcla de amor infinito y determinación inquebrantable que ella había visto pocas veces en su vida, pero que reconocía como la misma expresión que había mostrado desde niño cuando decidía que algo injusto no podía quedar sin respuesta. Mamá, durante toda mi vida me has enseñado a respetar a todas las personas sin excepción, pero también me enseñaste que hay momentos en que uno debe defender lo que es correcto. No puedo permitir que esto quede sin respuesta. Esperanza conocía esa mirada. Era la misma determinación férrea que cos la dignidad de Doña Esperanza, una historia de respeto y valores, el sol bogotano,
caía implacable sobre la exclusiva zona del Parque 93, creando destellos dorados en las vidrieras de las boutiques más lujosas de la capital colombiana. Entre las sombras proyectadas por los árboles de ceiba que adornaban las aceras, caminaba con pasos cautelosos una mujer de 87 años cuya presencia irradiaba una dignidad que los años no habían logrado marchitar. Doña Esperanza Morales, madre del legendario futbolista Carlos "El Pibe" Valderrama, observaba con curiosidad y cierta timidez las elegantes tiendas que jamás había imaginado visitar. Su piel morena, curtida por décadas de trabajo bajo el sol caribeño de Santa Marta, contrastaba con la palidez artificial de quienes frecuentaban estos lugares. Su cabello plateado, recogido en un moño sencillo pero pulcro, enmarcaba un rostro donde cada arruga contaba la historia de una vida dedicada al sacrificio y al amor incondicional hacia sus 9 hijos. Vestía con la sencillez que siempre había caracterizado su estilo, una falda floral que llegaba justo bajo sus rodillas, una blusa blanca impecablemente planchada que ella misma había preparado esa mañana, y un cardigan azul claro que su hijo más famoso le había regalado en su último cumpleaños. En sus manos, curtidas por décadas de lavar ropa ajena, cocinar para familias numerosas y trabajar sin descanso para sacar adelante a su prole, sostenía un pequeño bolso de cuero que guardaba como un tesoro las tarjetas que Carlos le había dado para sus gastos. Esta mujer extraordinaria, que había criado a sus hijos, vendiendo pescado fresco en el mercado de Santa Marta y cosiendo hasta altas horas de la madrugada para costear sus estudios, ahora tenía la posibilidad de permitirse lujos que durante décadas fueron solo sueños lejanos. Su hijo Carlos, el niño que una vez corrió descalzo por las calles polvorientas del barrio El Prado, se había convertido en una leyenda viviente del fútbol mundial, el capitán que llevó a Colombia a 3 mundiales y cuya melena rubia se había vuelto símbolo de la garra y el talento nacional. Doña Esperanza respiró profundamente antes de empujar la puerta de cristal de la boutique Elegancia Parisina, una exclusiva tienda recién inaugurada por una famosa marca francesa. No era el tipo de lugar donde normalmente se sentiría cómoda, pero se acercaba el cumpleaños de su nuera, la esposa de Carlos, y quería sorprenderla con algo verdaderamente especial que reflejara el cariño sincero que sentía por la madre de sus nietos. El interior de la tienda era deslumbrante hasta el punto del agobio. Los suelos de mármol italiano reflejaban las luces estratégicamente dispuestas para crear un ambiente que rozaba la ostentación. Un aroma penetrante a perfume francés impregnaba cada rincón, mezclándose con el aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta para conservar las delicadas telas. Las dependientas, todas jóvenes de aspecto impecable, vestidas uniformemente de negro, se movían por el espacio con una elegancia estudiada que parecía más teatral que natural. Esperanza avanzó lentamente, sintiéndose inmediatamente como un pez fuera del agua. Las miradas que le dirigían tanto el personal como algunas clientas que recorrían la boutique eran difíciles de ignorar. Una mezcla de curiosidad y desdén mal disimulado que la hacía sentir como si hubiera transgredido alguna regla no escrita. Intentó concentrarse en su misión, recordando las palabras de Carlos. «Mamá, ahora puedes permitirte todo lo que antes te negaste. Disfrútalo. Te lo mereces más que nadie». Se acercó tímidamente a un expositor donde se exhibían elegantes pañuelos de seda que brillaban bajo las luces como joyas textiles. Al tocar suavemente uno de ellos, maravillándose por la suavidad del tejido que parecía agua entre sus dedos, una voz afilada la sobresaltó. «Ese cuesta 400,000 pesos, señora».
dijo una dependienta joven que había aparecido a sus espaldas como una sombra vigilante. Su tono no era informativo, sino claramente disuasorio, como si estuviera señalando que el precio debería ser suficiente para alejar a Esperanza de una compra tan inadecuada para alguien de su apariencia. «Gracias. Solo estaba admirando la calidad», respondió Esperanza con la educación que había caracterizado toda su vida, retirando su mano como si el pañuelo la hubiera quemado. La humillación comenzaba a teñir sus mejillas, pero se alejó del expositor con dignidad intacta y se dirigió hacia una sección donde se exhibían bolsos elegantes en vitrinas cerradas con llave. Los precios no estaban a la vista, lo que incrementó su nerviosismo, pero estaba firmemente decidida a encontrar algo especial para su nuera. Después de todo, Carlos le había repetido en innumerables ocasiones que el dinero ya no era un obstáculo, que podía permitirse los pequeños lujos que durante tantos años le habían sido completamente ajenos. «Disculpe, ¿podría mostrarme ese bolso?», preguntó a otra dependienta, señalando hacia un elegante diseño color crema que había captado su atención por su sencillez elegante. La joven evaluó a Esperanza de arriba a abajo con una mirada que se detuvo especialmente en sus zapatos cómodos, su bolso modesto y su vestimenta sin marcas reconocibles. «Ese modelo es de edición limitada, señora», respondió con un tono que destilaba condescendencia. «Cuesta 2.500.000 pesos». La cifra fue pronunciada con una lentitud deliberada, como si cada dígito fuera una barrera más para alejar a esta cliente inapropiada. Esperanza parpadeó, sorprendida por el precio pero no intimidada. Había aprendido que las cosas de calidad tenían su valor, y si era para su nuera, valdría la pena. «Me gustaría verlo de cerca, por favor», insistió con voz firme, irguiendo la espalda con esa dignidad natural que ninguna circunstancia había logrado quebrantar. La dependienta dudó, visiblemente, intercambiando una mirada cómplice con una compañera que observaba la escena desde cierta distancia. Finalmente, con movimientos deliberadamente lentos y ceremoniales, extrajo una pequeña llave dorada y abrió la vitrina. Con gestos que parecían más propios de un ritual religioso que de una transacción comercial, colocó el bolso sobre un cojín de terciopelo negro en el mostrador. «Es piel de becerro italiana trabajada completamente a mano», explicó con voz mecánica, como recitando un guión memorizado. «Los herrajes son de oro de 18 quilates y el forro interior es de seda natural». Cuando Esperanza extendió una mano para examinar la textura del cuero, la dependienta se interpuso con rapidez. «Es mejor que yo se lo muestre, señora. Son piezas muy delicadas». La situación se volvía cada vez más incómoda, pero Esperanza intentó mantener la compostura, comprendiendo que en establecimientos de este nivel debían existir protocolos que ella desconocía. «Creo que me lo llevaré», anunció finalmente, después de observar detenidamente el bolso. Es exactamente lo que buscaba para un regalo muy especial. La sorpresa en el rostro de la dependienta fue imposible de disimular. Sus cejas perfectamente depiladas se arquearon hasta casi desaparecer bajo su flequillo. «¿Está completamente segura, señora? Tenemos otros modelos más accesibles en nuestra sección de ofertas». El calor subió a las mejillas de Esperanza como una llamarada. La insinuación era tan clara como ofensiva, pero se las arregló para mantener su voz controlada. «Estoy completamente segura. ¿Podría envolverlo para regalo, por favor?». La dependienta asintió con sequedad evidente y se dirigió hacia el mostrador principal, seguida por Esperanza, que intentaba mantener la calma, a pesar de sentirse cada vez más fuera de lugar y humillada.
En el mostrador principal, un hombre elegante de aproximadamente 50 años, vestido con un traje oscuro impecable y portando un acento que delataba inmediatamente su origen francés, tomó el control de la situación. Era Philippe Dubois, el gerente general enviado directamente desde París para supervisar la apertura de esta nueva sucursal en Colombia. Su presencia irradiaba la arrogancia característica de quien se considera naturalmente superior por su origen europeo y su posición en una empresa de lujo internacional. «Bonjour, madame», saludó con una sonrisa que no llegaba a iluminar sus ojos grises. «Veo que ha elegido nuestro modelo Elegance Supreme, una selección exquisita sin duda». Su tono sugería sorpresa más que aprobación, como si la elección de Esperanza fuera un accidente cósmico. Esperanza asintió mientras extraía de su bolso la tarjeta de crédito que Carlos le había dado específicamente para estas ocasiones especiales. «Es para mi nuera», explicó, aunque nadie le había preguntado, sintiendo la necesidad de justificar una compra que no debería requerir explicación alguna. Dubois tomó la tarjeta entre sus dedos, como si fuera un objeto de procedencia dudosa, examinándola con la minuciosidad de un experto en arte, evaluando una pieza sospechosa. «Una tarjeta Black», observó con un tono que mezclaba sorpresa genuina con escepticismo apenas contenido. «¿El nombre coincide con su identificación, madame?» «Por supuesto que sí», respondió Esperanza, comenzando a sentir una irritación que luchaba por mantener bajo control. «Mi hijo me la proporcionó, y él siempre se asegura de que todo esté en orden». La mención de su hijo le dio un momento de fortaleza, recordándole que tenía tanto derecho como cualquiera a estar en esa tienda. «¿Y su hijo es?», preguntó Dubois, dejando la pregunta suspendida en el aire, mientras pasaba la tarjeta por un dispositivo de verificación con movimientos deliberadamente lentos. Esperanza dudó. No le gustaba usar el nombre de Carlos para impresionar a nadie ni para obtener un trato especial, pero la actitud condescendiente del gerente estaba comenzando a exasperar su paciencia naturalmente larga. «Carlos Valderrama», respondió finalmente. «Lo conocen como el pibe». Dubois la miró con una expresión de incomprensión total, claramente sin reconocer el nombre que había hecho vibrar estadios enteros y había puesto el fútbol colombiano en el mapa mundial. «¿Es empresario?», preguntó con indiferencia calculada. «Es futbolista», añadió Esperanza, sintiendo cómo la indiferencia del francés añadía otra capa de humillación a una experiencia que ya se había vuelto profundamente desagradable. «Ah, el deporte», comentó Dubois con un gesto despectivo que dejaba claro su desdén por cualquier actividad que no considerara suficientemente refinada. «No lo sigo, madame. Preferimos las artes más cultivadas». El dispositivo emitió un pitido y Dubois frunció el ceño examinando la pequeña pantalla como si fuera un jeroglífico indescifrable. «Parece que hay un problema con su tarjeta, madame», anunció con un tono que sugería que había estado esperando exactamente ese resultado. «¿Un problema?», preguntó Esperanza, confundida y comenzando a sentir una ansiedad que le subía desde el estómago hasta la garganta. «No puede ser. Mi hijo siempre se asegura de que tenga fondos más que suficientes». Dubois esbozó una sonrisa, que era más una mueca de superioridad. «No es una cuestión de fondos, madame. Es un tema de verificación de identidad. Necesitaríamos confirmar que esta tarjeta realmente le pertenece. ¿Tiene alguna identificación que coincida exactamente con el nombre que aparece en la tarjeta?» Esperanza rebuscó en su bolso y extrajo su cédula de ciudadanía con manos que comenzaban a temblar ligeramente, no de edad, sino de indignación contenida. Dubois la examinó con la meticulosidad de un detective, comparando cada letra del nombre con el que aparecía en la tarjeta,
Esperanza Morales, leyó en voz alta con pronunciación exageradamente correcta. Pero la tarjeta dice E. Morales de Valderrama. No es exactamente lo mismo. ¿No le parece? Es mi nombre completo, insistió. Esperanza, sintiendo cómo la humillación se transformaba gradualmente en una ira que luchaba por controlar. Las tarjetas a veces abrevian los nombres por cuestiones de espacio. Dubois devolvió tanto la tarjeta como la identificación, con un gesto que comunicaba claramente su desconfianza y desdén. Lo siento, madame, pero no podemos proceder con esta transacción. Tenemos protocolos muy estrictos para prevenir el fraude con tarjetas de crédito. No es ningún fraude, protestó Esperanza, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por mantener la compostura. Puedo llamar a mi hijo ahora mismo para que confirme toda la información. Dubois intercambió una mirada cargada de significado con la dependienta, quien no se molestó en ocultar una sonrisa burlona que helaba la sangre. Por supuesto, su hijo, el futbolista, dijo con un tono que dejaba transparente su incredulidad. Madame, con todo el respeto que merece, creo que sería mejor que se retirara. Estamos esperando la llegada de clientes importantes y preferiríamos evitar malentendidos. Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se las arregló para contenerlas con la misma fuerza de voluntad que había usado durante décadas para superar las adversidades más duras. No les daría la satisfacción de verla llorar, no permitiría que esta humillación fuera completa. Llamaré a mi hijo, insistió, sacando su teléfono celular con manos que ya no podía controlar completamente. Él podrá aclarar cualquier duda que tengan. Dubois suspiró con una paciencia exagerada que era más insultante que cualquier grito. Madame, por favor, no compliquemos más esta situación. Le sugiero que salga tranquilamente. Tal vez pueda encontrar establecimientos más apropiados para su presupuesto en otras zonas de la ciudad. La referencia a su nivel fue la gota que colmó el vaso. Esperanza nunca en su vida había sido tratada con tal desprecio y falta de respeto, ni siquiera en los momentos más difíciles de su juventud, cuando trabajaba como empleada doméstica para familias adineradas. «¿Mi nivel?», repitió, su voz ahora más firme y cargada de una dignidad que ninguna humillación podría quebrantar. «¿Qué sabe usted de mi nivel? ¿Qué sabe de los valores que me enseñaron mis padres, del trabajo honrado que he hecho toda mi vida, de los hijos que crié con amor y sacrificio?» Para ese momento, las pocas clientas que quedaban en la tienda habían interrumpido sus compras para observar la escena con una mezcla de curiosidad morbosa e incomodidad evidente. Dubois, consciente de que la situación se estaba saliendo de control, hizo un gesto discreto a un guardia de seguridad que hasta ese momento había permanecido casi invisible junto a la entrada. «Madame», dijo con voz controlada pero firme, «si no se retira voluntariamente, me veré obligado a solicitar que la acompañen hacia la salida». El guardia, un hombre corpulento uniformado de negro con auricular y expresión impasible, comenzó a acercarse lentamente. Esperanza miró a su alrededor, sintiéndose acorralada y humillada como nunca antes en sus 87 años de vida. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanto esfuerzo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. «Solo quería comprar un regalo para mi nuera», dijo con voz quebrada, pero aún audible para todos los presentes. «No merezco que me traten como si fuera una delincuente». Dubois simplemente repitió su gesto hacia el guardia, quien se posicionó junto a Esperanza con una proximidad intimidatoria. «Señora, ¿podría acompañarme hacia la salida?», le pidió con una cortesía profesional que no lograba disimular la naturaleza humillante de la situación. Esperanza se sacudió con dignidad, liberándose del contacto físico. «No me toque», dijo con una firmeza que sorprendió a todos los presentes.
Puedo salir por mi propio pie y con la cabeza bien alta. A pesar de las lágrimas que corrían libremente por su rostro, caminó hacia la puerta con la misma elegancia natural que había caracterizado toda su vida. Pero antes de cruzar el umbral, se giró y dirigió una mirada directa e inquebrantable hacia Dubois. Mi hijo tenía razón cuando me enseñó que el dinero no puede comprar la decencia ni la educación. Dijo con una voz que, a pesar del temblor emocional, llegó claramente a cada rincón de la tienda. Ustedes venden objetos hermosos, pero sus corazones son tan feos como sus actitudes. Con esas palabras salió a la calle bogotana, donde el sol brillante contrastaba cruelmente con la oscuridad que sentía en su interior. Caminó rápidamente, queriendo alejarse lo más posible de ese lugar y de la humillación que acababa de experimentar, sin darse cuenta de que en su prisa había dejado caer su teléfono celular en la acera. Mientras tanto, a unos 20 kilómetros de distancia, en un exclusivo complejo deportivo ubicado en la zona norte de Bogotá, Carlos "El Pibe" Valderrama dirigía una sesión de entrenamiento especializada para jóvenes talentos prometedores del fútbol colombiano. A sus 59 años, su inconfundible cabellera rubia rizada seguía siendo su marca registrada, aunque ahora estaba elegantemente salpicada de canas que le daban un aire de sabiduría deportiva. Retirado del fútbol profesional activo desde hacía varios años, el pibe había canalizado toda su pasión y conocimiento hacia proyectos deportivos y humanitarios, utilizando su estatus de leyenda nacional para abrir puertas y crear oportunidades para las nuevas generaciones de futbolistas colombianos. «Más velocidad en esa transición, muchacho», gritaba con entusiasmo a un joven que intentaba dominar un ejercicio complejo de control de balón. «La pelota tiene que ser tu mejor amiga, no tu enemiga». Su asistente personal, Mauricio, se acercó corriendo con el teléfono en la mano y una expresión de preocupación evidente en su rostro. «Pibe, me llama el conductor de tu mamá. Dice que ha estado intentando contactarla para recogerla en el Parque 93, pero no contesta su teléfono». El pibe frunció el ceño, sintiendo inmediatamente que algo no estaba bien. Era completamente inusual que su madre no contestara el teléfono, especialmente cuando sabía que alguien la estaría esperando. «¿Has intentado llamarla tú directamente?», preguntó, secándose el sudor con una toalla mientras su mente ya comenzaba a procesar posibles escenarios. «Sí, pibe», respondió Mauricio con evidente preocupación. «Va directo al buzón de voz. El conductor dice que la dejó en la zona del Parque 93 hace aproximadamente 2 horas y debía recogerla en el mismo lugar a las 11:30, pero cuando llegó a la hora acordada no la encontró por ninguna parte». Una sensación de inquietud, que conocía bien por su experiencia en momentos cruciales de los partidos más importantes, comenzó a formarse en el estómago del pibe. Su madre era una mujer de rutinas, alguien que jamás cambiaba planes sin avisar y que siempre mantenía su teléfono encendido por si sus hijos la necesitaban. «¿Dices que estaba en el Parque 93? ¿Sabes qué iba a hacer exactamente en esa zona?», preguntó, aunque ya comenzaba a caminar hacia donde había dejado sus cosas personales. Mauricio se encogió de hombros con impotencia. «El conductor solo mencionó que tu mamá le había pedido específicamente que la llevara a esa área porque tenía algunas compras importantes que hacer, pero no especificó qué tipo de compras ni en qué tiendas». El pibe miró hacia los jóvenes futbolistas que continuaban con sus ejercicios de entrenamiento, completamente ajenos a la preocupación creciente de su mentor. «Suspende el resto de la sesión y dile a Rodríguez que se encargue de llevar a los muchachos de vuelta a sus casas», decidió con la misma autoridad con la que había dirigido la selección nacional en los momentos más críticos. «Necesito ir a buscar a mi madre ahora mismo».
En menos de 10 minutos, el pibe estaba en su camioneta BMW X7 rumbo al norte de Bogotá, con Mauricio ocupando el asiento del copiloto mientras intentaba repetidamente contactar a Esperanza por teléfono. El tráfico de la capital colombiana era, como siempre, un desafío mayúsculo, pero el potente motor del vehículo y el respeto casi reverencial que muchos conductores sentían hacia el pibe, muchos lo reconocían y espontáneamente le cedían el paso, les permitieron avanzar con relativa rapidez hacia su destino. Durante el trayecto, la ansiedad del pibe crecía minuto a minuto. No era solo preocupación filial, era el instinto de un hombre que había aprendido a leer situaciones complejas y peligrosas, tanto en la cancha como en la vida, y que sentía que algo definitivamente no estaba bien. Al llegar al Parque 93, estacionaron en el primer lugar disponible y comenzaron una búsqueda sistemática, preguntando en cada tienda, café y restaurante si alguien había visto a una mujer mayor que coincidiera con la descripción de Esperanza. Después de varios intentos infructuosos que incrementaron su nivel de ansiedad, entraron en una pequeña cafetería familiar, donde la camarera, una mujer de mediana edad, con una sonrisa genuinamente amable, reconoció inmediatamente al pibe. «¡Dios! ¡Santo!», exclamó llevándose las manos al corazón, con emoción evidente. «El pibe Valderrama en mi humilde cafetería. ¡No puedo creerlo!». El pibe sonrió cortésmente, acostumbrado después de décadas a este tipo de reacciones, pero su mente estaba completamente enfocada en encontrar a su madre. «Disculpe, señora, pero estoy buscando a mi madre con urgencia. Es una mujer de 87 años, cabello canoso recogido, vestía con falda floral y blusa blanca. ¿La ha visto por casualidad?». La camarera pareció concentrarse intensamente por un momento, y luego su expresión cambió a una de reconocimiento inmediato. «Una señora muy educada con un lunar pequeño en la mejilla derecha», exclamó. «Estuvo aquí hace aproximadamente 1 hora. Parecía muy alterada. Pidió un té de manzanilla y estuvo llorando durante un buen rato en esa mesa del rincón». La alarma en el corazón del pibe se intensificó inmediatamente. «Llorando. ¿Tiene idea de por qué o hacia dónde se dirigió después?». La camarera negó con la cabeza, visiblemente consternada por la preocupación evidente en la voz del legendario futbolista. «No me dijo nada específico, pero la escuché murmurar algo sobre una tienda y gente muy grosera. Se fue hace unos 20 minutos en dirección al pequeño parque que está a 2 cuadras de aquí». El pibe le agradeció efusivamente y dejó un billete de 50.000 pesos sobre la mesa, a pesar de que no habían consumido nada. Salieron inmediatamente hacia el parque mencionado, con el corazón del pibe latiendo cada vez más rápido, mientras imaginaba los peores escenarios posibles. El parque, un pequeño oasis verde en medio del bullicio urbano del exclusivo sector, estaba relativamente tranquilo a esa hora del día. El pibe y Mauricio lo recorrieron con urgencia, escudriñando cada banco, cada rincón sombreado. Finalmente, en un banco parcialmente oculto por un gran árbol de ceiba, el pibe divisó la figura familiar de su madre. Estaba sentada completamente sola, con la mirada perdida hacia una pequeña fuente ornamental que había frente a ella y, aún desde la distancia, podía ver claramente que había estado llorando. Su postura era la de alguien completamente derrotado por una experiencia que había sobrepasado sus fuerzas emocionales. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella con una mezcla de alivio y preocupación que lo hizo sentir como si fuera nuevamente un niño asustado. Esperanza levantó la vista, sorprendida al ver a su hijo famoso, y su expresión pasó rápidamente de la tristeza profunda al alivio momentáneo, para luego transformarse en preocupación maternal. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz ronca por el llanto.
¿No deberías estar entrenando con tus muchachos? El pibe se sentó inmediatamente a su lado, tomando sus manos frías entre las suyas con la ternura que había caracterizado su relación desde que era un niño pequeño en Santa Marta. Estábamos preocupados, mamá. No contestabas tu teléfono y el conductor no te encontró donde habían quedado. Esperanza buscó instintivamente en su bolso, dándose cuenta en ese momento de que había perdido su teléfono celular en algún momento durante la terrible experiencia que acababa de vivir. Debe habérseme caído en alguna parte, dijo con una sonrisa triste y cansada. ¡Qué tonta soy! El pibe estudió cuidadosamente el rostro de su madre, notando inmediatamente los ojos enrojecidos, las huellas evidentes de lágrimas secas en sus mejillas, la expresión de alguien que había sido profundamente herido. ¿Qué pasó, mamá? La señora de la cafetería dijo que estabas llorando. Esperanza apartó la mirada, visiblemente incómoda y renuente a compartir su dolor. No es nada importante, hijo. Solo una pequeña confusión sin importancia. No quiero molestarte con tonterías, especialmente cuando tienes responsabilidades tan importantes con tu fundación y los jóvenes. El pibe tomó gentilmente el rostro de su madre entre sus manos, obligándola con cariño a mirarlo directamente a los ojos, con esa intensidad que había usado en los momentos más cruciales de su carrera deportiva. Mamá, no hay nada en este mundo que sea más importante para mí que tú y el bienestar de nuestra familia. Por favor, dime exactamente qué ocurrió. Esperanza suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir una experiencia dolorosa, y finalmente comenzó a relatar con detalle lo sucedido en la boutique Elegancia parisina. A medida que avanzaba en su historia, describiendo cada humillación, cada mirada despectiva, cada palabra condescendiente, la expresión del pibe iba transformándose gradualmente. La preocupación inicial dio paso a una indignación creciente y luego a una furia apenas contenida, que quienes lo conocían bien sabían que era más peligrosa que cualquier explosión emocional. ¿Te trataron así?, preguntó con voz tensa por el esfuerzo monumental que estaba haciendo para mantener la calma. ¿A ti? ¿A mi madre? Esperanza asintió, y nuevamente sus ojos se humedecieron al recordar la humillación experimentada. No es para tanto, Carlos. Hay gente así en todas partes del mundo. Por favor, no te alteres por esto. No vale la pena. Pero el pibe ya estaba poniéndose de pie, sus puños instintivamente cerrados a sus costados, con esa tensión que había precedido a algunos de los momentos más memorables de su carrera deportiva. «Mauricio», dijo con una voz controlada pero cargada de determinación férrea, «lleva a mi madre a casa inmediatamente y asegúrate de que esté cómoda y bien atendida. Yo tengo una visita muy importante que hacer». Esperanza se levantó rápidamente, tomando el brazo de su hijo con la fuerza desesperada de alguien que conoce perfectamente el temperamento de la persona que está intentando calmar. «No, Carlos, por favor, te lo suplico. No vale la pena crear problemas por esto. Vámonos juntos a casa y olvidemos todo este asunto desagradable». El pibe miró a su madre con una mezcla de amor infinito y determinación inquebrantable. «Mamá, durante toda mi vida me has enseñado a respetar a todas las personas sin excepción, pero también me enseñaste que hay momentos en que uno debe defender lo que es correcto». 30 minutos después, el pibe empujó las puertas de cristal de Elegancia parisina con la misma autoridad con la que había pisado los estadios más importantes del mundo. Su presencia llenó inmediatamente el espacio y varias clientas lo reconocieron al instante, susurrando emocionadas. Philippe Dubois levantó la vista desde el mostrador, claramente molesto por la conmoción. Al ver a este hombre de cabello rubio, rizado que irradiaba una confianza natural, frunció el ceño con desdén.
Monsieur, espero que tenga una buena razón para interrumpir nuestro ambiente de tranquilidad, dijo Dubois con su acento francés. El pibe se acercó lentamente, su voz calmada pero cargada de una intensidad que hizo que todo el personal se detuviera. Vengo por mi madre, Esperanza Morales. Según me contó, ustedes la trataron como si fuera una delincuente. Dubois parpadeó, comenzando a comprender la situación. Ah, la señora mayor. Simplemente seguimos nuestros protocolos de musicin. ¿Seguridad? ¿Protocolos? Se interrumpió el pibe, su voz subiendo apenas un tono, pero ganando una autoridad que hizo que varias personas en la tienda se giraran. ¿Qué protocolo justifica humillar a una mujer de 87 años que solo quería comprar un regalo? El gerente comenzó a palidecer. Una de las clientas susurró a su acompañante: «Ese es Carlos Valderrama, el pibe, el capitán de la selección». El pibe continuó, ahora con toda la tienda escuchando. «Mi madre trabajó toda su vida con dignidad, crió 9 hijos vendiendo pescado y cosiendo hasta el amanecer. Nunca le pidió nada a nadie, y cuando finalmente puede permitirse un pequeño lujo, ustedes la tratan como basura». Dubois intentó recuperar la compostura. «Señor, quizás hubo un malentendido». «No hubo malentendido», cortó el pibe. «Hubo racismo, clasismo y una falta total de humanidad». Se giró hacia las clientas que observaban la escena. «Esta tienda juzga a las personas por su apariencia en lugar de por su carácter». El ambiente en la boutique se había vuelto completamente tenso. Varias clientas comenzaron a salir, claramente incómodas. Una de ellas comentó en voz alta: «¡Qué vergüenza! Nunca más compro aquí». El pibe se dirigió directamente a Dubois. «Quiero que le pida disculpas a mi madre, personalmente». «Pero, señor, yo...» «No hay peros», dijo el pibe con una firmeza que no admitía discusión. «Mi madre merece respeto no por ser mi madre, sino por ser un ser humano». Media hora después, Philippe Dubois estaba en el parque donde Esperanza esperaba, disculpándose nerviosamente ante una mujer que lo escuchó con la misma dignidad con la que había soportado la humillación. «Acepto sus disculpas», dijo Esperanza. «Simplemente, pero espero que esto le enseñe a tratar mejor a todas las personas, no solo a las que tienen hijos famosos». Esa tarde, la historia se volvió viral en redes sociales. Elegancia parisina cerró sus puertas en Colombia 3 semanas después, mientras que Esperanza recibió cientos de mensajes de apoyo de personas que habían vivido experiencias similares. El centro de Sind. Vive aprendió una vez más que la verdadera grandeza de su madre no estaba en haberlo criado a él, sino en la dignidad inquebrantable con la que enfrentaba cada día de su vida. Y Esperanza finalmente compró el bolso para su nuera, en una pequeña boutique local donde la trataron como la reina que siempre había sido.